¿Cómo querés que te presente? ¿Como numerólogo, estudiante de numerología, chamán? No, como Edgar nomás. Bueno, pero vamos a estar hablando sobre un tema que vos conocés, con el cual estás trabajando y atendiendo personas. Bueno, contame un poquito sobre la numerología. ¿Cómo llegó esto a tu vida? Bueno, bien, la numerología llegó por inquietud en relación a que tengo facilidad para los números. Siempre tuve facilidad para los números y me gustan muchísimo. Y ahí puse un poco de foco en qué había en relación a eso, más allá de lo conocido, más allá de lo mundano. Y surgió la posibilidad de hacer un curso de numerología. Y bueno, por ahí comenzar a observar y a tomar contacto, ¿no? Con todo un mundo de significados que para mí era ajeno. Y realmente después que lo conoces, está muy bueno, es muy útil, es una herramienta muy bella. Entonces, ¿qué son los números desde el punto de vista de la numerología? Y los números son mensajeros, son tienen vibración que pueden indicar determinadas cualidades o determinadas cosas para atender, según el lado donde los estemos vibrando. Este, por ese lugar permiten que podamos tomar contacto con cosas para solucionar que no los veíamos porque no estaban en nuestra vibración, o tomar contacto con posibilidades, tomar contacto con cualidades que no desarrollamos y que a veces ni siquiera pensamos, ¿no?, que podemos desarrollar. Entonces, los números nos dan una guía para poder hacer foco en eso y a partir de nuestra propia experiencia verificarlo, ¿no? Verificar ¿Y que cuáles son estos números? ¿Son los números que aparecen en tu vida, los números que aparecen en tu cédula, los números que se repiten a lo largo de tu experiencia? ¿Cuáles son los números que utiliza la numerología? bueno, la numerología básicamente hace, por ponerlo en contexto, una carta numerológica y a partir de ahí van surgiendo y se va eh, presentando determinadas características. O sea, básicamente desde el nombre y el apellido completo y la fecha de nacimiento, a partir de ahí podemos tener unos números interesantes que nos van marcando determinadas características personales. Eso es muy amplio y se puede desarrollar muchísimo más, ¿no? Porque con todos esos números y a su vez con otros, podemos acceder a cosas más particulares. Pero en líneas generales, los números que salen del nombre completo y de la fecha de nacimiento son los que permiten desde algún lugar hacer una carta numerológica, por así decirlo, que puede arrojar mucha luz sobre nuestra experiencia de vida, ¿no? Las personas que se acercan al estudio de la numerología como paciente o como cliente, ¿qué es lo que pueden encontrar a través de este estudio? ¿Para qué vos ves que les ha servido mayoritariamente en la vida? O a vos mismo como estudiante y como... Sí, en primera instancia te hablo de mí. Creo que las herramientas las salimos a buscar nosotros por nuestras necesidades y a partir de ahí, cuando vemos que pueden ser útiles, las empezamos a brindar a aquellos que así lo necesiten y que estén dispuestos a recibirla. Entonces Eh, contame un poco cómo ha sido tu experiencia con el estudio que has hecho sobre vos mismo utilizando la numerología. bueno, bien, con respecto a mí lo que te puedo decir es que los números de la carta te permiten ver qué vibras. Cada número tiene una vibración y ciertas particularidades. Algo interesante es que esa vibración o esa particularidad se puede vibrar en positivo, en neutro
o en negativo. O sea, yo qué sé, si por ejemplo, hablando de un hecho puntual, si tenemos un Ujú. número uno y vamos a hablar de un número uno de determinada circunstancia, esto es muy, 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 pero muy genérico, que es un número que te lleva a la acción, ¿no? A la dirección, al emprendimiento, y que te permite moverte desde las decisiones. Si está bien vibrado, te va a llevar a muy buenos lugares, te va a permitir experimentar eso. O sea Pero, que, o sea que ter- si yo tuviera un proyecto que puede ser un negocio o una decisión a tomar, presentaría esos datos, qué números se necesitan. Imagínate bien, que yo quiero hacer un emprendimiento, montar una empresa y llego bueno, a vos, bien. como te digo, es muy genérico y el tema de la empresa, los números se podrían mirar hasta en la dirección de la empresa. Si, por ejemplo, tenés un local y tenés un lugar, el número de puerta puede ser significativo a la vibración que tenga ese lugar. Lo que trataba de decirte con el número uno, que puede ser vibrado desde ese lugar, pero por otro lado puede ser neutro. O sea, yo tengo el uno en determinada característica que me permite salir a la acción y no lo vibro. Ese neutro empezaría a funcionar como negativo ya que no lo estoy viviendo. Pero por otro lado, si no tengo claro esa vibración, ese potencial, puedo ser una persona dominante, puedo ser una persona que realmente puedo ser un déspota, puedo llegar a ser un dictador. Si hay personajes que están relacionados con dictaduras que si vemos su carta numérica están cargadas de uno. Y eso no quiere decir de que no hayan podido ser personas con emprendimientos excelentes, solo que de repente desde un lado vibracional negativo pusieron toda la energía en eso que no termina siendo muy constructivo para ellos y para la humanidad, ¿no? Por lo que contás entonces, en la numerología estaría abarcando varios aspectos del ser humano, o sea, no solo lo concreto en el mundo material, sino también a nivel emocional, a nivel de la personalidad, a nivel espiritual. Sí, 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 por supuesto. En la numerología, por ejemplo, se analizan, así como se analizan esa clase de números, se analizan lo que se llaman casas en determinada técnica numerológica y ver esas casas que hablan del yo, hablan del amor, hablan de la creatividad, hablan de la estructura, hablan de las relaciones con la familia, con el mundo exterior, hablan de tu sentido espiritual, tu centro y tu forma. Ver qué número está vibrando eso nos permite arrojar luz a ver cómo estás, porque si el número que está vibrando es un número que coincide con la vibración y no se satura, puede permitirte experimentar eso, pero si hay un número antagónico, entonces hay que ver este, cómo lo puedes afrontar. Lo que da es información. Si una persona, por ejemplo, es introvertida y es una persona que, el número 7 por ejemplo, que es un número que habla de la espiritualidad, de todo lo que es ir para adentro en ese sentido, ¿no? La espiritualidad en el sentido de la persona autoanalizarse. Si esa persona está de promotora, eh, directamente se va a sentir incómoda, se va a sentir que no se siente bien con eso. Y es que hay un tema vibracional de su ser que es antagónico a la experiencia que está haciendo. Viceversa, ¿no? Si tenemos a una persona que de repente su trabajo también es a, no sé, estar encerrado en una oficina sellando cosas y su vibración es un número 5 que es un número de movimiento, de acción, de ir, de venir, va a sentir también, ¿no? Que eso no está. Y no quiere decir que no pueda, simplemente que conociendo la vibración que tenemos, conociendo esa energía que está, esa pauta que desde algún lugar hicimos como contrato al venir a la Tierra, ¿no? Determinadas vibraciones. Cuando las contraponemos con la experiencia que estamos realizando, nos permite arrojar luz para ver qué hacemos con eso, ¿no? O ver de qué manera poder afrontarlo. Si yo estuviera pasando por algún conflicto a nivel emocional o psicológico, digamos, las cosas más comunes, ¿no? La relación con nuestra pareja, la relación con nuestros hijos, con nuestros padres. ¿Y cómo te lo plantearía como numerólogo? ¿Qué te pediría? ¿Te llevaría mis datos? ¿Te diría, mirá, estoy pasando por esta situación? ¿Qué, qué me puede aportar la numerología en ese sentido? Bueno, ahí tendríamos dos cosas. Lo primero sería qué querés atender, cómo te sentís vos con eso, atender lo tuyo, atender la vibración que está surgiendo y a partir de ahí ver desde tu carta numerológica qué luz podemos arrojar en relación a eso.
Eso se puede hacer. Después hay otra clase de numerología, por eso te decía que es muy, pero muy extenso, que también puede hablar de compatibilidad de parejas, ¿no? Donde vemos los números de uno y los números de otro, y ahí podemos ver las luces y las sombras, y de qué manera podemos afrontar eso, o de qué manera podemos arrojar luz para que sea compatible o no, pero teniendo en claro cuáles son las características de cada uno. Entonces, desde ese lugar también, sin querer cambiar nada y sin desde algún lugar no aceptar lo que está pasando, pero por lo pronto arrojar luz para ver qué queremos hacer con lo que tenemos, desde el lugar de poder verlo, ¿no? Sé que también has incursionado en otras disciplinas, que tienes conocimiento de lo que son las prácticas chamánicas ancestrales. Si pudieras hacer una analogía, una comparación entre la numerología y lo que es todo este conocimiento ancestral chamánico que tiene que ver con la naturaleza, con las plantas, con los rituales, ¿podés de alguna forma amalgamar o intentar hacer una comparación? Yo te diría que es hermoso todos los instrumentos o todos los elementos a los que podamos acceder que permitan ayudar, a ayudarme en primera instancia y si es útil ayudar a los demás. El tema de la numerología también surge como un aporte a poder acompañar a aquellos que así lo necesitan. Como vos decías, a mí me ha llevado la vida a tener determinadas experiencias. He trabajado también el tema de lo que son los acompañamientos en los procesos personales desde el coaching. Y bueno, muchas veces la numerología me ha permitido destrabar determinadas circunstancias a las que tal vez en esa mini terapia, por así decirlo, no podemos llegar. A mí me permite a mí poner otra luz sobre eso que se está presentando para ver por dónde ir, para tratar de acompañar de la manera más sana a esa persona, entendiendo que las personas son su propia medicina, ¿no? A veces lo que necesitan o lo que podemos hacer es acompañarlos para que la encuentren. El tema de las experiencias, como vos decís, de todo este mundo chamánico, por así decirlo. A mí la palabra chamán es algo que me, me lleva al lugar de que es un término bellísimo, pronunciado por aquel que así lo siente para con alguien que lo ha acompañado o que le ha permitido en algún lugar llegar a sanar o a caminar o a encontrarse con determinadas cosas, ¿no? Yo creo que el tema de chamán es un término de la comunidad y no de ese ayudador o de ese sanador que desde algún lugar permite arrojar luz, ¿no? Sobre las experiencias de las personas. Te diría que la numerología ha sido uno de tantos instrumentos bellísimos que llegaron a mí y que me han permitido desde ese lugar, cuando así las circunstancias lo requieren, arrojar luz sobre alguien que necesita esa compañía, ¿no? Bien. Actualmente estás trabajando como numerólogo atendiendo pacientes. Quizás nos podemos preguntar cuánto tiempo lleva este estudio. ¿Se puede hacer, es algo presencial o se puede hacer también por Zoom? ¿Cómo estás trabajando en ese sentido? ¿Cómo Bien, funciona? bien. Como te dije al principio, depende un poco de las particularidades o de las necesidades que la persona traiga. Pero en líneas generales, el estudio numerológico se puede hacer presencial, donde, bueno, analizamos los datos que la persona trae y los contraponemos con cómo se siente en cada una de las circunstancias para ver esa vibración de los números que surgen, cómo le afecta o cómo la está vibrando, o si puede llegar a ver cuál es el cambio que se puede hacer respetando la propia vibración, ¿no? Y bueno, se puede hacer presencial, también si no, con los datos, se puede hacer por todas las plataformas que ahí tenemos, porque bueno, teniendo los datos yo puedo realizar el estudio y después hacer un análisis. Eso es un poquito más genérico porque yo ya tengo ahí que O sea que eh, perfectamente lo podés hacer por Zoom. sí, sí, claro. Sí, por Zoom se puede hacer.
hasta he llegado a hacer a personas que me lo han pedido desde mucha distancia, ¿no? Desde otros países, hasta por un audio de WhatsApp, donde se puede dar todas esas características y sin lugar a dudas es muy sanador porque permite a la otra persona escuchar características de sí misma en relación a los números que el universo y ella han acordado tener con su nacimiento y con su nombre, ¿no? ¿Y Y son hace, necesarios varios encuentros o es solamente un encuentro? ¿Cómo, no, cómo? no, es un encuentro. En sí lo que es la numerología es un solo encuentro. A veces lo que sí se puede hacer, porque hay numerología predictiva, por así decirlo, donde se pueden hacer ciertas cartas genealógicas, la geometría sagrada, por nombrarte alguna, donde se pueden ver las características y las vibraciones de determinados números para la persona de aquí a unos cuantos años, y eso le puede permitir llevarse una idea de qué energía va a estar vibrando en qué momento. O pasa con el año, ¿no? Digo, en el año que estamos viviendo, ahora pasamos a un año 8, ¿no? Un año muy interesante en relación a la manifestación de todos nuestros talentos, donde se van a plasmar todas esas cosas que el año 7, que es el año introspectivo, el año donde estuvimos adentro ahí analizando y viendo, se va a poner sobre la mesa y se va a manifestar aquellos que puedan vibrarlo bien, aquellos que podamos hacerlo verdad, se va a ver la manifestación de los talentos de las personas. Entonces, toda esa vibración, tener contacto con todo eso, a su vez con tu fecha de nacimiento y el año que estamos viviendo, también se puede ver qué vibración anual vas a tener, ¿no? Si da una vibración de introspección, una vibración de salir a buscar, una vibración de creación. Entonces también por ese lado es útil y eso lo que permite es volver a hacerla, pero hay que esperar un tiempo, ¿no? Digo, hay que esperar un tiempo para que se asiente la... Contanos un poquito, porque ahora se despierta la curiosidad, ¿no? ¿Qué nos espera para este 2024? Para Uruguay. No, no, no soy adivino, ni mucho menos. Yo lo que creo como te decía, la vibración de este número va a hacer que se manifiesten muchas cosas, ¿no? Creo que aquellos Cuando decís que este número, ¿te referís al 24? me refiero al 2024, que la suma da 8. 2, 2 y 4 da 8. Creo que, o sea, se van a manifestar muchísimas cosas. Todo aquello que esté vibrando bien se va a vibrar y se va a poder ver sus creaciones y sus cosas, pero primero, No quiero distraerte de la respuesta, ahora volvemos a ella, pero ¿qué significa vibrar bien? Porque yo lo primero que pienso, si alguien me dice vibrar bien, bueno, entonces se me plantea la posibilidad de vibrar mal. ¿Qué es vibrar bien? ¿Qué es vibrar mal? eh, creo que es ser feliz, ¿no? Y cuando hablamos de vibrar bien, hablo del amor. Y todo lo que eso conlleva. Digo, vibrar bien es vivir el amor en todas sus formas, en las relaciones, en nuestros pensamientos, en cómo nos sentimos. A partir de ahí, te digo, para mí el bien y el mal es muy subjetivo, pero cuando me siento mal, cuando estoy desde algún lugar transitando algo que no me es agradable, pasa un poco eso. Creo Sí, que yo pasa por ahí. cuando pienso en la vibración, que es algo material, manifiesto de este mundo, siempre me acuerdo de este científico japonés que ha hecho un estudio y que ha trabajado sobre las moléculas de agua, haciendo fotografías de moléculas de agua que fueron ¿Sí? expuestas a una vibración. Y es increíble ese estudio. Invito a todo el mundo a que googlee, ahora no recuerdo el nombre, pero las formas, ¿no? Que se manifiestan a través. Imagínate si antes de tomar un vaso de agua la tratamos con amor, a que si de repente distraídos estamos en un pensamiento negativo o haciendo, no sé, alguna cosa que no es de lo más agradable y también nos lo tomamos, ¿no? Eso demuestra de qué es lo que ponemos en nuestro cuerpo y a partir de ahí todo lo que puede llegar a Sí, desencadenar. el razonamiento que aparece también es que
si la vibración, ya sea de la palabra o de la música, o incluso escribir una palabra y pegarla en el vaso de agua, es capaz de modificar esas moléculas, y tenemos en cuenta de que somos un 80% agua o más, ¿verdad? qué importante que es. Y sí, imagínate que esa fotografía de ese vaso de agua sería la fotografía del 80% del cuerpo que habita. Entonces, cuando estamos vibrando mal, yo creo que es muy fácil darnos cuenta cuando estamos vibrando mal porque nos estamos sintiendo mal. Sí. Eh, ¿Qué se puede hacer desde la numerología o desde tu conocimiento sobre, sobre estas prácticas ancestrales que he nombrado anteriormente? ¿Qué podemos hacer desde ese lugar para modificar esa vibración o incluso para darnos cuenta de que estamos con una vibración que nos está afectando de forma negativa? Y yo creo que el cuerpo es un gran maestro, ¿no? Y hablo por experiencia. Entonces, creo que observarnos implica, si tenemos conciencia sobre eso, poder verlo. Y verlo es la mitad de la solución. A partir de ahí, de vernos que no estamos contentos con cómo nos sentimos o con qué nos pasa, creo que está bueno ponernos a buscar de qué manera poder sanarlo, de qué manera poder sanarnos. Y bueno, y a partir de ahí empieza la búsqueda y el contacto con lo que nos resuene, ¿no? Y a algunos les resuena ir al contacto con determinados rituales ancestrales, chamánicos, indígenas, a otros le nace ir a rezar, a otros le nace hacer un curso de determinada cosa, a otros ir a caminar por la playa. Pero por lo pronto, reconocerlo y verlo creo que es lo primero, ¿no? Y a partir de ahí después, creo que si nos abrimos, un gran amigo me dijo una vez, ¿no? Que para que Dios entre no tenemos que correr de la puerta. Si estamos parados esperando, no va a entrar. Y bueno, desde ese lugar creo que lo primero es verlo, ¿no? Lo primero es ir despacito tomando conciencia de si estamos o no contentos con lo que nos pasa y bueno, y a partir de ahí ir haciendo pequeños movimientos para cambiarlo si no es lo que queremos. Bueno, no te vas a escapar así nomás, así que vuelvo a a la pregunta anterior, que era qué nos espera o qué nos podés contar y decir sobre el 2024 para el Uruguay o para el mundo, ¿no? Y, y nos espera lo que cada ser humano podamos hacer, porque tanto el Uruguay está, digo, desde la concepción que le estamos hablando, ¿no? Porque los animalitos, las plantas y todo lo demás tienen su propia historia que está mucho más ordenada que la nuestra, pero desde los humanos creo que todo lo que podamos hacerse, digo, cada uno por ser mejores, porque la sumatoria de cada uno de nosotros es lo que puede cambiar todo esto. Es un año de manifestación y se va a manifestar lo que hay. Y bueno, y desde ese lugar creo que va a ser un año muy, pero muy fuerte, porque aquellos que desde algún lugar estamos tratando de observar y tratando de querer eh, que el amor reine, por así decirlo, o por lo pronto, desde lo que podamos tratar de sostenerlo en todo y en cada una de las cosas, creo que la manifestación de eso se va a hacer visible, pero también lo otro, ¿no? O sea, aquellos que desde algún lugar inconsciente, creo, ¿no? O no del todo no del todo teniendo en cuenta que todos somos uno y que lo que hacemos repercute en todo. Aquellos que no estén vibrando de la misma manera también se van a manifestar esas cosas, ¿no? Creo que va a ser un año interesante. Sí, vos hablabas de la sumatoria de cada uno de nosotros, y a mí la primero que se me vino a la mente fue esta cosa mágica que hay entre los números, ¿no? Y que es la sinergia, como la suma de los factores da un número superior, ¿verdad? Ese Sí, poder invisible. sí, sí, tal cual. Es que tenemos el poder siempre de cambiar. El tema es que nos distraemos pensando que podemos cambiar el afuera, ¿no? Y la verdad que el cambio real se hace si logramos cambiar nosotros, o sea, porque por lo menos es el todo menos uno, o el todo más uno, como lo quieramos ver. Y Escuchaba el otro día un, este, un
un maestro iluminado, digamos, ¿no? Que decía que el verdadero número es el 2 porque es ahí donde comienza la relación. Sí, Y tal después, cual. y después seguía el número 3 que era el que hacía de mediador en esa relación. ¿Y cómo vemos el número 3? Bueno, en tantas cosas, ¿no? Para parar un banco precisamos tres patas y la Santa Trinidad. Contanos un poquito del número 3. En breves palabras nomás, no te pido. Bueno, como así dijiste, si hiciéramos un paralelismo, el uno, la unidad, lo primero, lo que crece, surge el 2 y ahí surge el amor, ¿no? Porque es el uno mirándose, o sea, reconociéndose afuera. Y el uno y el 2 forman el 3 que puede ser en el arquetipo humano el uno el hombre, el 2 la mujer y el 3 el niño. El número 3 es el creativo, es la inocencia, es lo que nos permite movernos, es la experimentación. Es como eso de bueno, vamos viendo qué hay aquí, qué hay allá. En sí, la escala numérica también habla un poco de lo que es la evolución humana, si así se quiere, ¿no? El 4 es darle forma, después que salimos a buscarlo. Pero bueno, sin irnos del tema, el 3 es la creatividad absoluta, formada por el uno y el 2. Después que nació, creamos. O sea, y eso es lo que ha permitido bueno, que todo esto haya ido evolucionando, creciendo, formándose. Qué Creo que interesante lo que hablas de la creatividad, porque en algún momento leí o escuché, desde el conocimiento del cristianismo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hablaban sobre que el Espíritu Santo es la manifestación de la creatividad, lo cual sería el número 3, tal otra, cual. más que una casualidad. Sí, sí, sí. Estaba pensando, si te parece bien, para que la gente se pueda comunicar contigo, dejar tu número de teléfono, si querés, tu WhatsApp, Sí, o sí, ¿te parece claro, bien? sí, por supuesto que sí, sí, por Bien. supuesto. Esta creo que es una primera charla Dale. y después me gustaría seguir conversando otras cosas contigo. Estás esquivando un poco el tema del chamanismo, me parece bien. Este, No, no, podemos hablar de lo que es la experiencia mágica que han guardado los pueblos nativos y que están ahí esperando ahí a hacer experiencia de quien así lo busquen. Está buenísimo. No, no, en sí es sí, más con el término chamán. sé que son. Sí, bueno, lo del término chamán después lo podemos profundizar. Yo voy a leer un poco de eso para ser un poco más incisivo con mis preguntas, quizás. Bueno, bien, 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 bien. Pero sí, sé que sos avesado en el conocimiento de las plantas de poder y de para qué sirven y cómo se utilizan, y de rituales chamánicos ancestrales como es el temazcal, entre otros, algo de lo que podemos hablar un poco más adelante también. Y bueno, ¿y cómo te ha servido todo eso para atender personas y tratar con ellas y bueno, ayudarlos, ¿verdad? Sí, tal cual, a las personas que les resuena un poco más, a veces llevados mismo por lo que es América, ¿no? Digo, por todo el tema eh, de los aborígenes, de aquellos que estaban poblando esta tierra antes de los europeos y así, su comunión con pila de experiencias que vinieron más del norte, ¿no? De todo lo que han sido los pueblos originarios del norte y de Centroamérica, sí, se presentan y están disponibles. Edgar, el tiempo es tirano y Zoom nos está por cortar la llamada. Bueno, Una mala noticia. Y la otra mala noticia es que no estoy seguro de que mi audio haya quedado grabado, así que después te cuento. bueno, bien de bien, hacer las revisaciones del caso que considere. Seba, ha sido un gusto Un y placer para mí también. Te mando un abrazo grande y estamos en contacto para la segunda parte. un gran abrazo del corazón. Chao. Chao. Acompáñame en este pequeño recorrido por mi sentir.
Quizá en algún párrafo nos encontremos en un abrazo infinito. Quizá en alguna página nos liberaremos juntos del juzgamiento del ego y el dolor cese. Respiraremos profundo. Olvidaremos lo irreal y recordaremos que es tiempo de volver.